¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Es muy bueno volver por acá y volver a saludarlos nuevamente. Y si bien por el título de este video pueden pensar que solo vamos a hablar de Winlator 8.0, están en parte equivocados. Vamos a hablar por supuesto de la nueva versión de Winlator y de las mejoras que trae, que no son pocas. Y además también vamos a probar esta nueva versión con el reboot de Tomb Raider del 2013. Pero además de eso quiero resaltar lo mucho que todo esto de la emulación de juegos de PC en celulares Android ha avanzado en cuestión de muy pocos años. Solo para que tengan una idea, lo que están viendo ahora en pantalla es el Age of Empires 2 y también Diablo 2 ejecutándose en Exagear. Y a esto lo saqué del primer video de mi canal hablando sobre este tema. En esa versión de Exagear no teníamos controles cómodos y eran contados con los dedos de la mano de un banco los juegos que podíamos ejecutar. Y ni pensar eso de ejecutar juegos de 64 bits como podemos hacer ahora. Y por supuesto sin contar que también todo el tema de la instalación de este emulador era un poco más engorroso que solo instalar una APK. Lo que fue ocurriendo con el paso del tiempo es que los usuarios de la comunidad fueron modeando aquella vieja versión de Exagear, pero sin grandes avances en cuanto al rendimiento de los juegos, sobre todo juegos 3D me refiero. Esto cambió con la llegada de VirGL. Gracias a VirGL el rendimiento de juegos 3D mejoró notablemente. Eso sí, para aquel momento se requería acceso root para sacar el máximo potencial de este nuevo render. Luego, para hacernos las cosas mucho más cómodas a la hora de jugar, tuvimos Input Bridge y por fin podíamos jugar con controles táctiles y personalizados en pantalla. Y además surgieron nuevas versiones de Exagear con driver Turnip y VirGL. La cosa la verdad que iba mejorando bastante para ese entonces, pero no fue hasta la llegada de Vox 64 Droid que ya todo se iba a salir de control. Gracias a Vox 64 podíamos ejecutar juegos mucho más modernos en nuestros teléfonos. Y no solo es que lo podíamos ejecutar y ya está, se ejecutaban muy bien en algunos casos. Y así fue que a los pocos meses de Vox 64 Droid llegamos a Winlator, que básicamente hizo un rejunte de todo lo que había y lo agregó a una interfaz muy bien trabajada al estilo de las primeras versiones de Exagear. Tenemos mejor compatibilidad, más rendimiento y comodidad a la hora de jugar gracias a Input Bridge. Es muy loco ver todo lo que ha evolucionado esto en cuestión de muy pocos años, y antes de pasar a ver las novedades que trae la nueva versión de Winlator, tienen que saber que ya tenemos un tutorial actualizado sobre cómo instalar y configurar este emulador, así que se los dejo por ahí, ya que en este video no nos vamos a enfocar en eso porque sería repetir lo mismo, solo vamos a ver los cambios importantes. Lo primero y más importante, ahora Winlator es compatible con procesadores Snapdragon 8 Gen 3. Esto es algo que se venía pidiendo hace bastante tiempo ya y por fin lo tenemos acá. Con respecto a la interfaz, desde la lista de contenedores ahora podemos ver el espacio que nos ocupa cada container. Y además tenemos un navegador de archivos para explorar las carpetas desde fuera de Wine. Y siguiendo con la interfaz, ahora podemos cambiar el tamaño y color del cursor del mouse. También en settings ahora tenemos la opción de seleccionar el tipo de input que queremos, Direct Input o X Input. En las notas del changelog nos dice que esto nos puede ser útil para juegos como Dragon's Dogma Dark Arisen, Street Fighter 4 y otros más. En los settings del contenedor se actualizaron todos los drivers de XVK, Turnip, Vox 64, etc. También tenemos nuevas opciones en el apartado de audio. Podemos elegir entre baja latencia y ahorro de energía. Desde el apartado de Advanced tenemos la opción de cambiar la versión de Windows, y esto sería algo así como cambiar el modo compatibilidad, y podríamos poner Windows 10 por ejemplo acá. Cuando iniciamos nuestro contenedor, en los ajustes que están dentro podemos ver una nueva opción llamada Screen Effect, donde podremos subir el brillo, contraste y gama. Pero más importante aún, podemos agregar un filtro CRT y activar el anti-aliasing FXAA. Y otra cosa que me encontré nueva en el contenedor es que ahora podemos ejecutar un pequeño test de DirectX 3D solo para chequear que todo esté funcionando ok. Y con respecto al tema de los cambios, creo que no me salteé nada, por lo menos de lo importante. Igualmente, como siempre, les dejo en el comentario fijado el GitHub de Winlator, donde pueden leer por ustedes mismos el changelog completo. Algo que sí no quería dejar pasar en este video es que han salido varias versiones modificadas de este emulador, pero me gustaría destacar una en concreto que se llama Winlator Glibc o Glibc. No la he probado por falta de tiempo más que nada, pero sí he visto que en post de Reddit y en varios videos hablan maravillas de ella. Más que nada sobre el tema del rendimiento que tiene. Seguramente vaya dejando algunos gameplays o imágenes en pantalla sacados la gran mayoría de la comunidad Emulation on Android. Y también por lo que estuve leyendo, esta versión gestiona bastante mejor el tema del uso de la CPU y GPU con respecto a las versiones normales, por así llamarlos, de Winlator. Y esto fue algo que, repito nuevamente, leí y no he probado por mi cuenta, pero si alguno de ustedes ha usado esta versión o alguna otra versión modificada, me gustaría mucho saber su experiencia con ellas en los comentarios. Ahora
pasando al tema del test de este Tomb Raider del 2013, lo primero es que si ven mucha información en pantalla es porque activé un HUD más detallado, que si ustedes quieren activarlo desde su contenedor tienen que ir a Environment Variables, bajar al fondo y darle a Add. En Name buscan uno llamado DXVK-HUD y en Value ponen 1. Una vez agregado van eligiendo el tipo de datos que quieren ver en pantalla. Sobre el tema del rendimiento del juego, la verdad es que fue bastante bueno, casi siempre arriba de los 30 FPS y en algunos momentos puntuales por ahí habían bajones entre 20 y 25 y en casos más graves sí bajaba a menos de 20, pero en términos generales el juego funcionó bastante bien a una resolución de 960 x 544 y con la configuración gráfica en baja. Probé también el juego en resolución 720p, es decir HD, y sinceramente no hay tanta diferencia en los FPS. Lo que sí noté es que había un glitch gráfico que aparecía por ahí en algunos momentos, bastante molesto la verdad, que era como una especie de sombra extraña que no tenía que estar ahí. Otra cosa buena a resaltar es que en temas de temperatura no me pareció que subiera tanto como en versiones antiguas de Winlator. Evidentemente el celular calentaba, no podemos esperar menos si estamos emulando un juego de PC que es relativamente moderno en un teléfono, pero es más o menos la misma temperatura que se podría esperar con cualquier juego exigente nativo de Android. Esta prueba fue hecha en un OnePlus 9 con Snapdragon 888 y 8 GB de RAM, un celular que si bien es potente está bastante atrás de varios modelos más modernos que están hoy en día en el mercado, como por ejemplo el ya mencionado en este video Snapdragon 8 Gen 3. Espero que hayan disfrutado del video y de este breve repaso sobre cómo ha ido evolucionando la emulación de juegos de PC en celulares Android. Espero leerlos en los comentarios, sobre todo me interesa saber qué juegos se han probado en sus teléfonos, qué dispositivo usan y en qué versión de Winlator. Nosotros nos vemos en la próxima y que pasen todos muy bien. Chau chau.